Te doy la bienvenida al Mándome el podcast. Soy Rosana Rivadeneira y si estás buscando bajar tu ruido mental y ver tu vida desde otra perspectiva, este es tu lugar. ¿Quién serías si vieras con curiosidad los pensamientos intrusivos que habitan tu mente? Te sorprenderá lo que puedes descubrir, así que acompáñame en estos episodios. Vamos a brillar juntos desde la conciencia. Mi gente querida, otro domingo más aquí en Mándome el podcast. Feliz de poder contar con tu presencia, con tus ganas de escuchar un tema más. Y bueno, esta vez les voy a traer partes intrascendentales de mi historia, de mi vida, de mis días últimamente, pero que también son cotidianos y que son... Cada vez me doy cuenta que son muy importantes. Y entre esta parte intrascendental, que es bastante trascendental en la vida de todos los seres humanos, les voy a hablar hasta de mi pelo, que ha sido algo que si vas a Instagram en esta semana, pues hemos hablado. Y también de un par de personas que en este camino he conocido en estas últimas semanas y que me abren también la mente y me dejan cuestionar hasta esto, lo intrascendental, lo importante de lo intrascendental y el secreto que trae para la vida de los seres humanos, para el poder relacionarte, el poder hablar con tranquilidad de las cosas que parecen insignificativas, frívolas en tu vida. ¿O es eso acaso solo un concepto que hemos entregado? ¿No? Como entregamos todo el tiempo conceptos. Entonces, de esto se trata este episodio. Antes de comenzar, te voy a dar un par de anuncios parroquiales y esto siempre va a tener que ver con Almándome, con Expandiéndonos, que es esta red de apoyo maravillosa que tenemos en línea con María Gloria Vaca, quien es una psicóloga gestalt maravillosa. ¿Y dónde se lleva a cabo esto? En línea, todos los miércoles a las 8 de la noche, hora de Ámsterdam. Sin embargo, te pido por favor que si quieres participar, pues veas cuál es el horario local para que puedas acceder a esta red de apoyo todos los miércoles en la noche de los Países Bajos. ¿Cómo puedes acceder? Muy fácil, yendo al mándome.com. Ahí vas a encontrar en servicios Expandiéndonos, en programas, y va a ser un lugar maravilloso. Si tienes alguna incomodidad, frustración, si te sientes un poco perdido, pero además también quizás ya te has encontrado un poco, no solo los perdidos, también los que se van encontrándote, pero quieren seguir trabajando en sí mismos. Con María Gloria tenemos una maravillosa forma de acompañarlos a ver su vida desde otra perspectiva, a cuestionar, a indagar y también, por supuesto, a sentir, a ver sus emociones, a ver dónde se radican y se encuentran en su cuerpo y, por supuesto, a compartir todo esto en un lugar de confianza maravilloso con un grupo lindísimo que mientras va pasando el tiempo además, más puede entrar en profundidad de sus propias situaciones y no saben lo feliz que yo estoy al respecto de poder ser parte, porque además cuando trabajas en grupo y también en sesiones individuales, yo como persona también trabajo mis propias situaciones, porque lo que tú estás viviendo y te parece que es una situación única de tu vida, no, quizás ese personaje que tú ves es único, esa gente que está a tu alrededor, su fisionomía es única, pero la relación, la situación, lo que está sucediendo, te puedo asegurar que lo hemos vivido muchísimos. Entonces es un lugar donde nos encontramos y todos podemos compartir estas situaciones. Y bueno, después de presentarte a este espacio muy bonito, también me gustaría contarte que si vives en los Países Bajos
y está cerca a Eindhoven. Yo vivo en un pueblito en la mitad de Eindhoven y Den Bosch, donde cada mes, una vez al mes, nos encontramos el primer viernes de cada mes a conversar entre latinos y holandeses que hablan perfecto español. Entonces, si por ahí me escuchas tú y estás cerca, o quizás no estás tan cerca, pero tienes ganas, pues estás completamente invitado también. Esto es un encuentro absolutamente gratuito. Cada cual paga siempre su café o si quiere comer algo, pues también. Y lo que hacemos es conversar. Y para mí es un lugar que me llena de orgullo, por supuesto, porque es una iniciativa que comencé hace 3 años y que continúa. Y por otro lado, me inyecta también esa dosis de compromiso, porque veo a las señores y señoras holandeses que llegan cada mes a este lugar con ese compromiso tan fiel a sí mismos de que aman la cultura latinoamericana o hispanohablante en general y que quieren compartir con nosotros y hablar y practicar y conversar. Entonces todos tienen un nivel de español bastante bueno para poder conversar juntos. Y si tú quieres, si tú me estás escuchando y te gustaría estar ahí y tener un momento diferente y conocernos, pues estás cordialmente invitado. Y bueno, por ahí si quieres más noticias y mantenerte en contacto, mándame un correo a hola@almandome.com o recuerda que siempre me puedes seguir en Instagram en Rosana con doble N, Rivadeneira con V. Y bueno, te puedes contactar conmigo y preguntarme más al respecto de cualquiera de estas 2 iniciativas maravillosas. La una en línea, la otra en vivo. Y además de esto, por supuesto que hay sesiones 1 a 1 y por supuesto que tengo otros proyectos hermosísimos que puedes escuchar, ver, acceder, si es que estás interesado en ver tu vida desde otra perspectiva y dejar de contarte la misma historia. Y si te la vas a contar, por lo menos que sea desde otro lugar. Ahora sí, vamos a entrar en lo intrascendental. Y es que, ¿saben? Cuando hago el podcast, no sé si a muchos les parece, pero yo a veces pienso que estoy hablando de cosas intrascendentales. Y claro, luego me doy cuenta que posiblemente son muy profundas y que también es mi intención que es ser muy profunda y poder transmitirles a ustedes desde mis vivencias cómo pasan los días, cómo mi ego reacciona, cómo también escucho a mi ego y lo respeto, cómo cambio conceptos, cómo cuestiono paradigmas, cómo quiero cambiar los modelos sociales que he aprendido y modificarlos para que me sean más funcionales. Y quiero entrar en todo ese camino con ustedes y de hecho parte de mi canal en Instagram es precisamente hacer eso con ustedes, desde lo que me sucede a mí como ser humano, porque déjenme decirles, por si no lo saben, yo no soy ningún gurú sentado en un limbo, no soy ninguna maestra, yo soy una aprendiz y estoy muy orgullosa de ser aprendiz. Y quizás sí les estoy sirviendo de maestra a muchas personas, comenzando por mi círculo interno, porque sé que la mejor forma de ser maestra es detonar algo que ni siquiera sé que detono en otras personas. Entonces yo ya por ahí sé que estoy siendo maestra, pero mi papel más importante en esta vida es de aprendiz, porque yo sigo aprendiendo, porque yo quiero seguir en este camino, abriendo mis ojos a todo lo que me da curiosidad y al darme cuenta de que no sé nada. Creo que ese es uno de los puntos más importantes en la vida de tu camino a ir bajando el ego de ese lugar allá muy arriba donde se ha subido desde chiquitito,
donde ha tenido que sentarse para poder protegernos. Entonces, pues no, yo ahora quiero darme cuenta de que no sé nada y me doy cuenta que aquella frase de solo sé que nada sé es maravillosa, porque cuando actúas desde ahí, entonces sí que viene la curiosidad. Eres como un niño, un bebé que tiene curiosidad por todo. Siento que cuando nos creemos muy adultos y andamos muy adultos y entonces tenemos que saberlo todo y tenemos que tener respuestas correctas y tenemos que hablar con propiedad y tenemos que hablar, por supuesto, solo de cosas trascendentales. Y si tu hijo viene, pues entonces tienes que saber la respuesta y poder quedar pues por todo lo alto con lo que sabes. Y la verdad, eso es completamente cansón. Y aparte, básicamente desde la honestidad, imposible. No todo el día puedes estar elevado volando, aunque lo intentes. Y la verdad tampoco es necesario. Qué bonito cuando vienen mis hijos y me preguntan algo y yo puedo darme la vuelta y decir, no tengo idea. ¿Qué tal si lo buscamos juntos? Y con ustedes también. ¿Qué tal si les digo que en este camino igual, aunque voy descubriendo un montón de cosas, no sé nada aún? Y el no saber nada me encanta porque significa que aún tengo todos mis días para poder identificar estos aprendizajes y estos momentos así como aha moments, los wow moments, y poder mantenerme en ingenuidad y curiosidad con lo que sucede. Y entonces para esto también hay que mantenerse un poco, pues, en la tierra y poder conversar de cosas que no parecen tan elevadas, pero que al fin y al cabo es parte de nuestra vida y es posiblemente lo que nos une. Y es además lo que nos deja relacionarnos con otras personas alrededor. Y esto normalmente es a lo que se le llama, por ejemplo, en inglés, el small talk, ¿no? Estas conversaciones pequeñas o estas conversaciones ligeras que tenemos. No todo el tiempo podemos estar hablando de cosas que tienen que hacernos parecer demasiado inteligentes, demasiado vividos, demasiado experimentados. No, la verdad también hay un montón de valor y por eso aprecio que me sigan en Instagram y que estén conmigo por aquí y les agradezco porque cada vez somos más, cada vez comienzan a seguirme más, así que si conoces a alguien que podría interesarle escuchar todas estas conversaciones, pues te lo agradezco, reenvíalo, compártelo y seamos humanos, seamos humanos. Y una forma de ser humanos es hablar cosas muy ligeras. En mi Instagram hay muchas veces que personas me preguntan sobre mi pelo porque me costó mucho tiempo aceptarlo. Cuando era niña ni siquiera lo veía. Cuando iba en mi adolescencia peor, sentía que era un asterisco y bueno, obviamente no tenía las herramientas que tengo ahora, incluso para eso, porque no solo para crecer en la vida personal hay que tener herramientas, pero para crecer en otros ámbitos de nuestra vida también. Y por ejemplo, ese camino para mí de descubrimiento al tipo de pelo que tengo, a la calidad de pelo que tengo, pues ha sido toda una aventura y sigo ahí experimentando. Sí, ya sé muchísimas cosas, pero no sé todo. Y aparte, ¿saben qué es lo más chistoso de saber? Que se puede olvidar tan fácil. Que creemos incluso en esta parte de, ay, sí, ya cuestioné la situación con mi madre y mañana otra vez te sucede. Es porque estamos listos como seres humanos para olvidar inmediatamente cosas. Y de hecho eso también me di cuenta en esta semana que fui a la peluquería porque sentía que mis rizos ya no estaban tan bien, que llevaban como un mes y piquillo y que además tenía el pelo muy largo
porque entre otras cosas intrascendentales les cuento que yo soy la que me cortó el pelo. Llevo muchísimos años desde que llegué acá que yo soy la que me corto las puntas y que de vez en cuando sí me voy a un buen peluquero y pago lo necesario para que me dejen bien, y en ese tipo de cosas no escatimo, pero no va a ser muy frecuentemente porque siento que además lo hago muy bien y porque especialmente cuando descubrí mis rizos, pues siento que podía hacerlo muy bien. Pero ¿qué pasó? Que cuando estuve en la peluquería en estos días, me di cuenta cómo dejo de hacer prácticas importantes para mantener mi pelo hermoso, como me gusta por lo menos a mí, con volumen, pero especialmente con rizos definidos. Entonces, por eso les decía que iba a hablar de algo que parece intrascendental, pero quiero unirlo a lo trascendental de lo intrascendental. Es que realmente estas cosas que nos parecen que no son importantes, que son frívolas, que son insignificativas, nos pueden dar lecciones muy grandes también. Y son además parte de tu vida. ¿Y por qué no? ¿Por qué no darles espacio? Y sobre todo si además en mi comunidad comienzo a encontrar muchísima gente desde que entré que siempre me pregunta, ¿por qué no abrir el diálogo de estas cosas que son parte de mi vida y que quizás tú tienes interés, quizás tú tienes un pelo parecido al mío, quizás tú tienes una piel parecida a la mía, quizás tú tienes una estatura parecida a la mía? Hay muchas cosas que nos unen un montón y que quieres saber cómo estás haciendo. Mis uñas, por ejemplo, son otra cosa que yo hago sola y que aplico una técnica muy, muy simpática que se llama VIAP. Me demoro mi tiempito, ¿para qué les voy a decir que no? Sí, sí. Y si viviera en un país más barato, sí, posiblemente me las iría a hacer, me encantaría. Pero vivo en un país donde te cuestan 50 euros hacerte las uñas y a mí me crecen rapidísimo, igual que el pelo. Entonces, pues, no tengo ganas de cada 3 semanas poner 50 euros. Y eso 3 semanas como para que ya se me vea un montón de crecimiento. Esa es otra razón por la cual quiero entrar en mi camino de dejarme las canas, que también les he contado un montón de veces. Todavía no lo logro, no porque yo no quiera, sino porque cada vez que voy a que me hagan efecto cana, todavía me siguen dando rubio. Y eso es también porque la tendencia todavía no entra tanto acá ni en las personas con las que me he hecho. Y por supuesto las personas que sigo, está la una en Málaga, la otra está en Barcelona, la otra está en Chicago, la otra está ahí en muchas partes, pero en los Países Bajos no he encontrado una. Fui a Ecuador y mi querida Jenny me dejó lo más cercano posible, pero no logró porque también obviamente venía de procesos diferentes en mi pelo, donde me habían oscurecido, bla, 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 y donde entonces pues no se logra. Volviendo a los churros para no irme tan lejos, los churros. Nosotros decimos en Ecuador churros, rizos se dicen en general, colonchos en algunas partes del mundo, que ese fue el nombre que más me costó aprender. Pero ¿cómo voy a unir esto que descubrí una vez más en la peluquería? Me di cuenta que como a veces nos sucede en la vida personal, en muchísimas situaciones, incluso en este camino maravilloso del cuestionamiento y la reflexión, nos olvidamos de aplicar lo aprendido. Nos olvidamos de mantener ciertas rutinas importantes. Y cuando dejas de mantenerlas, por supuesto, que es como boomerang, todo vuelve. Entonces, pues en mi vida personal, si es que yo no me mantengo en un cuestionamiento frecuente, por supuesto que me voy a comenzar a creer las historias que me cuenta mi mente. Y por supuesto que voy a comenzar a creer que el mundo es un lugar terrible para vivir. Y por supuesto que me puedo comenzar a quejar de todo y a criticar al de frente. Por supuesto que puedo volver a eso. Todos podemos volver a eso. Porque es algo que además colectivamente se maneja muy fácil. Ves al resto haciéndolo y además tu ego está ahí.
Entonces a él se le hace muy fácil volver a ese patrón. Y me di cuenta que en mi pelo, en el último año específicamente, ya no le he dedicado, a pesar de que sí le dedico una buena parte de mi día de lavado, no le he dedicado pues ciertas rutinas y ciertas prácticas bastante importantes para que se mantengan. Entonces, claro, me di cuenta cuando estaba ahí conversando con esta chica muy, muy agradable. Le he dejado su nombre a todos ustedes por ahí en Instagram, por si están aquí y quieren cortarse el pelo divino. Conversando con ella y viendo lo que estaba haciendo, me di cuenta, claro, ya no me seco el pelo boca abajo, porque normalmente me lo secaba boca abajo 1 hora. Y claro, por hacerme la vida más fácil, pues me seco parada. Sentada, pero quiero decir con la cabeza hacia arriba. Entonces, por supuesto que ya no tiene el mismo volumen, porque no da el mismo efecto. Además, solía cambiar de productos muchísimo más rápido de lo que hago ahora. De hecho, por comodidad a Ecuador y en México que estuve, solo me llevé un set de productos, algo que yo no hiciera básicamente nunca. Yo siempre pues tengo diferentes productos y me pongo ahora el de nutrición, la próxima vez me pongo el de proteína, me hago la máscara de 15 minutos de nutrición y la próxima semana me hago de 1 hora. Por lo menos eso hacía, quiero decir. Me hacía agua de arrocito de vez en cuando. Bueno, todas estas técnicas que si ya me quieren preguntar cuáles son, por favor, les pido que me manden un mensaje, sea de correo o sea en Instagram para contarles. Y bueno, para aquí continuar de largo. Entonces, claro que tengo un montón de tips y trucos y rutinas y prácticas. Pero ¿qué sucede? Que cuando dejamos de hacerlas, porque también viene esta parte ay, espérate, lo hago muy rápido, no es tan importante, pero también me doy cuenta cómo me disgusta no andar con mi pelo bien, porque para mí mi pelo sí es una parte muy importante de mi rutina. Entonces, claro que me doy cuenta que hay algo que me está incomodando y lo asocio ahora con esto, como cuando estás con un pensamiento incómodo. Te molesta, pero no haces nada al respecto. Te molesta, no haces nada al respecto. Va a llegar un momento en que vas a estar en el hoyo, revolcándote. Y lo he vivido, lo sé por experiencia y sé que muchos de los que me escuchan todavía se están revolcando. Y sé que muchos de los que me escuchan dejaron de revolcarse por un tiempito, comenzaron a hacer ciertas prácticas maravillosas, meditación, yoga, respiración, cuestionamiento de pensamientos y plum, a la basura. Y entonces, ¿qué sucede? Se viene otra vez con más fuerza. Y así básicamente pasa en todo. Y con mi pelo me acabo de dar cuenta que es lo mismo. Pero además de darme cuenta de eso, también me di cuenta como al principio de mi historia en Instagram, por ejemplo, yo sí hablaba más de mi pelo. Y eso me hacía como mantener en los dos lados, ¿no? Como intentando hablar de la elevación, del cambio de conceptos, de cómo estaba cuestionando todos mis paradigmas para intentar bajarlos, pero también al mismo tiempo les contaba mucho más de mi pelo. Y aunque intento hacer eso, pues ahora con cierta frecuencia, también me doy cuenta que antes hasta tenía un destacado que hablaba de eso. Y esto no era para ustedes. Digamos que todo lo que hago es para ustedes, pero siempre ha comenzado porque todo lo que estoy haciendo es por mí. Cuando yo comencé mi camino en Instagram, comencé por mí. No tenía ni un seguidor, tenía 0. Ni mis amigos me seguían porque además a nadie le envié invitación. Yo quería que solo la gente que me escuchase por ahí, no sabía cómo iba a ser porque no tenía en Instagram como una red, no sabía ni del algoritmo, ni de los nichos, ni sé qué, ni poner bien tu bio, ni postear. Estaba aprendiendo todo. Entonces me era más fácil como tener esa espontaneidad, a pesar de que tenía un montón de miedo.
parte de mi sistema arquetípico de enneagrama, que es precisamente como me voy a lanzar, soy muy valiente, pero claro que me queda atrás de ese miedito de ¿será que estoy haciendo lo correcto, no? Y me doy cuenta que eso permanece. O sea, no, ¿será que les hablo a ustedes de mi pelo? No, mejor solo me elevo y les hablo del ego. Y por eso hoy día tenía tantas ganas de hablar de esto, porque estas cosas que parecen tan cotidianas es lo que nos mantiene en unión humana. Cuando uno va caminando por la calle y le dices hola a alguien, no puedes comenzar a hablar del ego de una. O sea, se te espantan. Chao. Uno comienza con hola, ¿cómo estás? Oye, qué lindo está tu pelo. Oye, qué bien te veo las cejas. ¿Qué te hiciste? Cualquier cosa. Oye, mira, ¿y tus uñas dónde te las haces? Entonces, es tan importante porque estas pequeñas situaciones nos hacen tener conversaciones ligeras y fáciles y agradables. Además, nunca sabes cuándo una de estas historias que te parecen insignificantes de repente se hacen muy significativas. Y no porque tengan que pasar a la historia, ni porque te vayas a ser la maestra, y que ya digo, en mi caso ni siquiera es mi intención ni del cabello, ni de ninguna otra situación. Pero ¿qué tal si sí creas una relación significativa a través de esto? ¿Qué pasa si de repente esta conversación insignificante se vuelve algo? Entonces esa es mi gana de venir y traerles este tema. Primero, para que se den cuenta cómo desde la práctica dejar de hacer ciertas cosas nos hacen perder esa práctica, nos hacen que las cosas vuelvan a ser incómodas y diferentes. Y eso en cualquier cosa. Cuéntame si practicas un deporte y lo dejas o ya no lo haces tan bien. Por supuesto que viene ese momento en que ya no estás conforme como lo estás haciendo, ¿no? Y por el otro lado, ¿cómo volver a topar estas situaciones y darte cuenta de que esto sí es importante, también puede cambiarte? Esta niña con la que me encontré, les voy a hablar y les voy a mezclar. Disculpen que mezcle todo, pero ya saben, uno es así. Y gracias por contarme que esto les mantiene también aquí oyéndome. Mándenme por si acaso también todas sus sugerencias y si tienen alguna crítica, me encantan las críticas constructivas, así que mándenme y cuéntenme. Pero bueno, entre otras las cosas es que conocí a 3 personas en este último mes, incluida la chica que me cortó el pelo, que me doy cuenta que hay conversaciones súper que pueden cambiar la vida, digamos, ¿no? Cuando llegué a México me encontré con una chica ecuatoriana, ecuatoriana, venezolana, tiene una mezcla ahí completa, que vive por lo menos en Quito, en mi ciudad, y que ahora pues tiene una comunidad muy grande, es hermosísima como gente y además físicamente. Pero yo solo la había visto antes de conocerla ese día por casualidad en el avión, en el aeropuerto, cuando nos bajamos pues del mismo avión, pues conversamos y me di cuenta, ¿saben de qué? Que era de mi tamaño. Y me di cuenta cómo tengo ciertas creencias que siento que las he roto, pero que luego me doy cuenta que no las rompí para nada, porque al verla yo juraba que ella iba a ser muy alta. Y ni siquiera creo que me imaginé sabes, como su estatura, pero me la imaginé alta. Y de repente era unos 2 dedos más chiquita que yo. Y claro, como es delgadita, es modelo de Chanel, además. Entonces me quedé como, wow. O sea, Rosana, te das cuenta que a veces yo siento que porque soy chiquita o porque no voy a lograr romper las barreras del mundo que me conozca. Y me doy cuenta a través de ella y digo, wow, esta niña la rompió total. En ese tamañito hermoso como el mío,
y esto voy a decirlo desde mi interpretación, por supuestamente, porque obviamente solo puedo hablar desde ahí, se empoderó absolutamente y ha creado una marca personal alucinante. Se va a los desfiles de Chanel, modela ropa de Chanel y tú pensarías, no, eres modelo, tienes que tener un 80 mínimo. No, no, güey. Y te das cuenta que en esos momentos conversé de ella, de esto con ella. O sea, le dije, wow, yo juraba, te juro. O sea, y me di cuenta en ese momento de la creencia a Dios. Así como que me abrió los ojos. O sea, básicamente, gracias. Gracias, Dani, si me escuchas algún día. Gracias. De hecho, me comenzó a seguir, así que quién sabe y si me escucha. En ese rato conversamos y le pareció muy interesante lo que hacía y me comenzó a seguir, pero yo le agradezco no porque me siga, sino porque gracias por hacerme dar cuenta de cómo a veces esto, que parece, ya digo, también algo como intrascendental, es importante y se puede convertir en una conversación significativa para mí en este caso, por supuesto, porque me ha dado trabajo en mi mente. Y para validar esto, en mi propia historia, voy esta semana que fui el jueves a la peluquería y la chica, no la que me corta es una colaboradora de una chica que yo sigo como hace 3 años y que se convirtió aquí para mí en mis ojos también pues como un boom del corte de pelo de rizos porque es alucinante, la verdad. Y no es que tú vayas y digas, ah, hazme el corte mariposa. No, es que te deja tu pelo rizado bonito, alucinante, con volumen, con definición y de una forma muy sencilla te lo corta. Bueno, sencilla al ojo, ¿no? Por supuesto, ¿no? Entonces la conozco desde hace tiempo, es holandesa y la conozco a través de Instagram. Y resulta ser que, claro, como decidí hacer la cita con una de sus colaboradoras, ni sabía que me la iba a encontrar, pero me la encontré. Y estaba ahí, una niña lindísima también. Y adivinen qué, también es de mi tamaño. Entonces uno está pensando muy holandesa, muy... Y lo que voy a esto es que la creencia que me surgió en estas conversaciones intrascendentales es que como que básicamente si eres pequeño no vas a tener el éxito adecuado. Y de repente dices, no, güey, espérate. Esta es una conversación significativa. No es intrascendental ni el pelo, ni la estatura, ni la comida, ni nada de lo que quieras hablar. Y esto te digo a ti que también a veces en este ego espiritual crees que solo hay que hablar de las cosas que están demasiado inalcanzables para algunos y que solo desde ahí te puedes sentir que estás realmente apoyando o aportando al mundo. Y esto me dio como la gana también, como la inspiración, digamos, de intentar, pues, en lo insignificativo, abrir relaciones significativas. También porque justo Naomi, la que me corta el pelo, me decía, oye, Rosana, ¿y por qué no hablas? Tienes el pelo hermosísimo, o sea, y yo, gracias, o sea, ustedes, ¿no? Gracias, porque estoy como en el lugar perfecto para que me digan que tengo el pelo hermosísimo. Ego se despertó ahí y aleteó un montón, ¿no? Voló. Entonces me dice, pero ¿por qué no hablas de productos? ¿Qué productos utilizas? Entonces le conté que el que más me gusta es Curl Smith y esto y el otro. Y aparte que lo uso muchísimos años, pero es como que el que tengo aparte de lo que me llega, ¿no? Y me decía, ¿y por qué no haces también en tu canal? Te vi en tu canal, te seguí y veo que tienes también suscriptores y esto. Y le digo, no, la verdad es que a veces sí lo hago porque me piden, pero lo hago como algo más en privado. Y a veces sí tengo ganas, pero también soy muy inconstante. Inconstante porque siento que tengo 1000 cosas que hacer y el rato que voy a coger el teléfono ya se me olvidó. Y entonces me dice, pero no, pero qué chévere. A mí me parecería muy chévere
porque obviamente dentro de tu edad, ellas son chicas muchísimo más jóvenes que yo, 20 años posiblemente menos, me dice, en tu edad, por supuesto que puedes ayudar a muchas personas a que se encuentren en su historia del pelo, porque ella también tiene un canal. Me dice, pues obviamente a mí me siguen más jóvenes, entonces me dice, yo sí creo que puedes como mezclar las dos cosas, ¿no? Y claro, uno comienza así con esas dudas, dice, sí, la verdad sé que sí podría. Y es algo además que me ronda todo el tiempo y lo he conversado con mi creadora también co-creadora en Almándome, Juliana, que ustedes la conocen, que también es parte de la indagación musical, de cómo introducir esto en Instagram sin tener que preocuparme. Y por eso se me ocurrió también hoy día hacerlo aquí en el podcast. ¿Cómo introducir este tipo de situaciones sin estar preocupada de quién se queda o quién se va, ¿no? Y por eso también amo tener mi podcast, porque como les digo, parece que todo esto es para ustedes, y sí es, pero todo esto también comienza para mí desde mi ser, desde mi corazón, desde mi alma, como enseñanzas para mí. Estos son recordatorios a través del podcast y a través de lo que hago en Instagram, de cómo a veces me encuentro, me pierdo, me voy, me regreso, me confundo, vuelvo, llego, experimento, curioseo, me acostumbro, me incomodo, vuelvo a cuestionar, vuelvo a salir, vuelvo a entrar en diferentes temas de la vida. Y cómo realmente este tipo de conversaciones, este tipo de situaciones, igual me pueden regresar a mí, a lo que sí quiero hacer, a cómo quiero llevar mi vida, mientras, ¿no? En este momento, aquí y ahora, no en 15 años. Y a veces cuando estás en esta situación, es como que también viene una cierta presión que te la pones tú solita porque nadie hay con una pistola poniéndome ninguna presión, pero de cómo deberías actuar, de cómo deberías, y digo actuar no del verbo en la forma en la que yo les hablo o lo que les cuento, sino por ejemplo en Instagram, ay no, solo postea 2 veces a la semana y máximo 7 stories porque si no se aburren o porque si no esto, y te quedas como, espera, güey. Si me pongo a hacer todo eso, entonces me estoy olvidando de que esta iniciativa comienza conmigo, con mi intención también de comunicarme con ustedes y que no a todo el mundo le va a llegar lo mismo. Yo sé que algunos habrán dejado de escuchar este podcast en el minuto cero y por eso pues dije que era de mi pelo, porque hay gente que no le interesa y está bien. Y los que sí les interesa estarán aquí hasta el minuto en que termine. Entonces, me parece que a veces en este paradigma también de la comparación y la jerarquía, creemos que hay temas más importantes y temas que no se comparan en esa importancia unos a otros. Y no nos damos cuenta y nos perdemos en esa idea de que sí hay que mantener eso y que no se puede, como que fuera un roble que no se puede, ¿sabes? Que es rígido. Y ahí es cuando recuerdo que uno tiene que ser una palmera, flexible y adaptable para cuando vengan los vientos, seguir parada. No importa si viene el tornado, seguir paradas. Entonces, no sé cómo te va llegando todo esto, pero a mí solo me queda decirles que tener conversaciones intrascendentales en mi vida me ha ayudado incluso a cosas que no me hubiera imaginado nunca. Como, por ejemplo, en el colegio de mis hijos, fui class ouder, que es como el presidente de la clase o el vocal de la clase, no sé cómo se llama, como 5 años. O sea, mejor dicho, tuve que ya decir, no, ya no quiero más, por Dios. ¿Por qué? Porque la profesora, la primera profesora que me dijo que sea class ouder,
me doy cuenta que lo que vio en mí es precisamente mi capacidad de entablar conversaciones con todos fuera del aula. Y eso fue lo que me dijo cuando se acercó. Y ahora me doy cuenta que es esa parte intrascendental de mí que me deja acercarme a cualquier persona y decirle, oye, ¿qué tal el clima? Uf, está buenísimo. O darme la vuelta y hablar del pelo. Y darme la vuelta y decirle, oye, qué bonitas están tus uñas. Y cuando vino la Yufi Haneke, que la amo, que siempre que nos vemos nos abrazamos con cariño inmenso, me dijo, quiero que tú seas la class elder de la clase. Y yo me quedé como, ¿yo? Aparte que era nueva, básicamente. Mi hijo llevaba como 6 meses en el colegio y justo comenzó el siguiente año lectivo después de las vacaciones. Me dijo, sí, yo quiero que seas tú. Le digo, pero yo ni siquiera hablo bien holandés, pana. O sea, me dijo, es que precisamente lo que necesito es alguien que se atreva a hablar con todo el mundo. Y tú lo haces. Tú siempre estás conversando con alguien. Y me quedé como, wow, gracias. Y por supuesto que acepté porque pues tenía muchísimas ganas de ser parte del colegio y ser parte de la comunidad, de la clase, de ser la mamá que ayuda a hacer la sopa, porque aparte me permitía, por supuesto, estar mucho más cercana a mis hijos y ver cómo este principio, este pre-kinder, este kinder, este primer año, el segundo año, cómo lucen en el colegio, en un colegio holandés, porque ese no fue mi experiencia en mi país, ¿no? Entonces, para mí era muy interesante. Y hoy, comenzando a hacer este tema, antes de prender el micrófono, me di cuenta que la Yufi Haneke también vio lo trascendental de poder mantener conversaciones intrascendentales afuera en el pasillito del colegio. Y bueno, creo que con esto, aunque me podría quedar 2 horas más, quisiera cerrar. Quisiera cerrar con el compromiso que me lo voy a hacer para mí, pero también para ustedes, de poder intentar mantener conversaciones intrascendentales, significativas, a través de Instagram, que es el lugar donde más activa puedo estar. Y por supuesto, desde el podcast siempre puedo ser mucho más intrascendental, porque acá me escuchan por mucho más tiempo, tengo más tiempo de hablar. Entonces me han escuchado posiblemente pasar por todas estas etapas. Y bueno, nada, dejarles a ustedes también con esa curiosidad, cómo aplicar con orgullo lo intrascendental en su vida y cómo aplicar con orgullo el poder hablar de cosas que incluso les pueden llevar a romper creencias en su vida. Y para todo esto, cómo poder estar atentos a que eso suceda sin perdérnoslo, viviendo aquí y ahora. Bueno, mi querida gente, cualquier cosa me escriben, siempre dispuesta a escucharlos. Les mando un abrazo gigante y hasta el próximo domingo. Gracias por haber escuchado este episodio. Me encantaría conocer tu opinión sobre este espacio para seguir construyéndolo y nutriéndonos juntos. Te invito a escribirme un mensaje directo en Instagram a Rosana Rivadeneira para así iniciar tu transformación cuestionando pensamientos. Acompañémonos en el camino.